abordaje espiritual y de la muerte en el contexto de la salud y de la gestión del cuidado, generando espacios como el de hoy, que nos permita conocer aspectos conceptuales relacionados con la espiritualidad, prácticas religiosas y muerte. Para esto, hoy hemos invitado al doctor Juan Manuel Saldívar Arellano, sociólogo de formación, magíster y doctor en antropología, PhD en migración transnacional, académico e investigador en la carrera de antropología del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos, quien nos expondrá el tema Santos que curan y enferman, la producción simbólica en el sistema religioso de la santería cubana en Chile. Les recuerdo que las preguntas pueden ser formuladas a través del chat o en el espacio de preguntas y respuestas y serán respondidas al finalizar la exposición. Doctor Juan Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Ana María. Gracias, Carlos. Gracias a todos por la invitación y bueno, es un placer estar con ustedes y conversar sobre una temática que hace muchos años, mi primera línea de investigación primero que nada y segundo, que logré recorrer o trazar o etnografiar, como lo abordamos los antropólogos, en diferentes lugares, en diferentes locaciones, y sobre todo mostrar en esta ocasión no exactamente un marco teórico, lo podemos hacer en algún momento, sino más bien los hallazgos, desde lo que llamamos en antropología hallazgos etnográficos, es decir, la viva voz de los informantes o desde el interior de las prácticas culturales. Lo que queremos mostrar en realidad es, a mí me hace sentir muy contento porque en el fondo es un proyecto que tiene o que lleva muchos años de mi vida, básicamente se convirtió en mi primera línea de investigación y que justamente tiene que ver con, o yo lo enmarco o se enmarca en lo que se conoce como antropología de la religión, pero que también hay una línea muy delgada ahí porque avanza hacia una construcción teórica mucho, o contribuye a una construcción teórica mucho más amplia que tiene que ver con otras temáticas, es decir, desde un punto de vista interdisciplinar. Es decir, este proyecto que inició con mi formación en pregrado en México, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, elaborando una tesis de pregrado, continuó con una línea de investigación que se fue fortaleciendo en el Perú cuando logré el magíster y después el doctorado en Chile, investigando la misma temática, es decir, a través de lo que hoy llamo la transnacionalización de la santería e IFA cubana en diferentes, en este caso, escenarios, digamos, México, Perú, Bolivia y Chile. Les voy a presentar algunos hallazgos etnográficos, básicamente a partir de fotografías, de imágenes, para ser un poco más gráfico en ese sentido, y conversar sobre esto. En diferentes momentos, y por la complejidad del tema, quizá voy a tratar de detenerme para ir explicando terminología que es importante ver desde dentro y que no es tan simple, que es un poco compleja sobre todo por la construcción, digamos, de ese tipo de prácticas religiosas de ancestro africano ensambladas en territorios latinoamericanos. Voy a proyectar unas diapositivas, unas láminas que preparé para ustedes, para que podamos también lograr ir comprendiendo a través de las imágenes o seguir, digamos, la trayectoria de los orillas, de los santos que curan y enferman a través de imágenes. Así es que, ustedes me dicen si se logra ver. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Ah, muy bien. Bueno, vamos a iniciar. El título que en este momento trato de enmarcar es justamente eso: Santos que curan y enferman, la producción simbólica en el sistema religioso de la santería cubana en Chile. El título nos habla de muchas cosas, en el fondo, primero de un proceso histórico de construcción de los territorios o de los litorales latinoamericanos, desde el inicio del siglo XVI y particularmente XVII, y que avanza hacia el siglo XVIII y XIX, con lo que se conoció como la llegada transatlántica de esclavos africanos, básicamente a las costas del continente, puntualmente en Cuba, pero que se extiende a otros lugares con diferentes procesos históricos, etc. Y producto de un proceso más amplio en términos de la colonia y la colonización, y puntualmente la trata esclava o la trata negrera, como se le conoce, y sabemos que fue uno de los grandes negocios, los grandes comercios en tiempos de la colonia en Latinoamérica. Y eso también, digamos, para no ahondar en el tema histórico, que no es justamente el caso, nos habla también de una serie de aspectos, sobre todo lo referente a la zona de Yorubaland, lo que hoy se conoce en los territorios como, o lo que hoy se conoce como Nigeria, básicamente, y otros territorios como un poco el Congo, diríamos, sí, por la influencia también de esclavos Congo en América,
pero particularmente Niger, lo que se conoce actualmente como Nigeria, y Dahomey, actualmente se conoce como Benín o Benua. Estos dos países actualmente contribuyeron, digamos, en términos históricos, con un número bastante amplio de esclavos o de esclavizados africanos. Hablo de contribuir cuando no es la palabra, me refiero en términos más gráficos, que los esclavizados africanos en las costas de América procedían básicamente de estos lugares, es decir, del Congo, de lo que se conoce como Nigeria, de Angola, algunos de Mozambique en menor medida, de Benín o Benoit, sí, básicamente de estos lugares, del Níger, a orillas del río Níger. Y bueno, ahora también pensemos que, o recordemos que esos esclavizados pertenecían a diferentes grupos étnicos, es decir, entre sí algunos no se conocían. Políticamente los estados se enmarcan después, muchos años, incluso siglos después, y bueno, hoy conocemos Nigeria, digamos, como por nombrar uno de los países. Pero dentro de Nigeria existían diferentes tribus, bueno, primero pensarlos como grupos étnicos, con diferentes sistemas religiosos también, que si bien es cierto pertenecían a áreas culturales, donde compartían lógicas obviamente culturales y identitarias, eran diferentes entre sus formas de representación y manifestación simbólica en torno a lo religioso. Hay un momento importante cuando pensamos en las tradiciones culturales de origen africano o de ancestro africano en América, porque básicamente tenemos una serie de entidades, básicamente de sistemas religiosos, que coinciden con una serie de estructuras, ¿sí? Y que lo vamos a notar después, sobre todo, quizá a algunos le tenemos cierto temor o cierto o los vemos como sistemas culturales y religiosos exóticos, entre ellos, bueno, cuando hemos escuchado hablar del vudú, que es como lo más popular por la industria cultural y el cine y la música, sobre todo, quien no ha visto, digamos, o ha conocido este muñeco, este fetiche con alfileres, y bueno, cómo lo muestran, lo representan las industrias culturales. Y bueno, el vudú pertenece, digamos, a un sistema religioso de origen africano, pero también a algunos otros, como en el caso del candomblé en Brasil, por ejemplo, el umbanda y el quimbanda, en el caso de las ramificaciones del candomblé brasileño y sus extensiones hacia Uruguay y Argentina actualmente. En Cuba, por ejemplo, se mantienen dos grandes corrientes en términos religiosos, por un lado, y de origen afro, pero por un lado lo que yo voy a presentar, que es la santería e Ifá, que son dos tradiciones religiosas que pertenecen a una misma rama de creencias y prácticas, con diferentes formas de elaboración del entorno místico y religioso. Y por otro lado, el palomonte. El palomonte procedente del Congo y que aporta a la santería una serie de aspectos relevantes dentro de un proceso histórico de construcción del territorio y después también del Estado-Nación cubano, que es otra temática, política y religión, para otro momento. Hoy estamos salud y religión. Y esto nos lleva también a pensar, digamos, lo que autores como Fernando Ortiz reconocían como, en un primer momento, aculturación, o conceptos, digamos, anticlásicos de los años 50, como el concepto de aculturación. Y después, digamos, de 10 o 20 años, aparecieron conceptos también desde Fernando Ortiz, como el concepto de transculturación. Cuando hablamos de este tipo de prácticas, tenemos que recordar dos puntos principales. Por un lado, la construcción de estos sistemas religiosos. Cabe destacar que no existían como tal en América, reconociendo que dentro de un contexto histórico, Cuba, como la mayor de las Antillas, a la llegada de los colonizadores españoles, básicamente, y la explotación sobre todo de los nativos y los indios taínos y guanajatabeyes en este caso, taínos y boneís y guanajatabeyes, estos no soportaron las arduas relaciones, en este caso de explotación, como el trabajo en las minas y otras cosas. Entonces, ahí inicia un poco este contexto económico de la llegada de esclavos africanos a través de un proceso de eso, justamente de esclavización, y se va a convertir junto al tabaco y el azúcar más adelante, y también las especies va a ser, y los ingenios azucareros, en uno de los grandes negocios, la trata esclava. El tema de la trata esclava se relaciona obviamente no solamente con un desplazamiento de esclavos africanos, lo que autores como Paul Gilroy mencionan como el Atlántico Negro, que también lo utiliza para hablar de una metáfora y es otra explicación, sino de sus prácticas, en este caso sus creencias y su práctica cultural, las formas de pensar, digamos, de una perspectiva de la cosmovisión.
recordando y partiendo de que ese tipo de grupos mantenían una noción cosmogónica sobre los contextos interactuados en este caso, elementos inanimados, en este caso cerros, volcanes, naturaleza, y la relación que tenían con los humanos. En este caso lo podemos pensar como la relación entre humanos y no humanos, considerando a la naturaleza como los no humanos. Puntualmente, la santería toma el nombre de santería a partir de un tema bien curioso, a partir de los españoles cuando veían a los esclavos, a los esclavizados más que esclavos, esclavizados africanos, relacionarse con las prácticas judo-cristianas. Pero esto era por un lado, es que era parte de un proyecto de evangelización y evangelizador de la colonia para poder convertir a los esclavizados o dentro de un contexto judio-cristiano. Recordamos también que los esclavizados eran considerados como seres sin alma, por tanto, eran animales, o muy similar a los animales. Por tanto, podían ser perfectamente explotados, comercializados, vendidos, etc. Hay una serie de antecedentes para poder mencionar esto, y en los archivos y en las crónicas nos vamos a dar cuenta también de la puesta en escena, digamos, de las formas más crueles de cómo se trataban a los esclavizados en época colonial. Más que esto, lo relevante aquí es pensar cómo territorios del África, yo siempre he pensado y he recomendado a mis estudiantes, sobre todo en algunas conferencias o donde me invitan, cuando hablo sobre estas temáticas, que para conocer Afroamérica, es decir, el ancestro africano en América, es importante primero situar de dónde, y ahí vamos a encontrar una respuesta, de dónde llegan los esclavos o los esclavizados africanos, cuáles son las rutas del esclavo, diría ese gran proyecto que avanzó en diferentes lugares del Caribe, la ruta del esclavo. Claro, si situamos de dónde llegan esos esclavos a América, vamos a situar o vamos a conocer cómo se construyen las prácticas religiosas e identitarias también afroamericanas o de ancestro africano en América. Hay tres grandes grupos, lo puedo decir de manera muy general, y no voy a ahondar en ello porque nos llevaría a otra descripción, otra discusión, otro diálogo. Hay tres grandes grupos de ascendencia afro en América. Los Yoruba, de donde preceden las prácticas religiosas de la santería Ifá. Los grupos Congo, que básicamente llegan de los contextos Congo, del llamado Congo belga en su momento. Y los grupos podríamos decir que del norte de Nigeria, del Níger, y que eso se va a llamar como, o que en Cuba se van a conocer como los Abacuá. Básicamente van a tener procedentes de estos tres lugares. Y va a llevar un grupo importante de Angola también, sí, y de otros sitios, como lo comenté hace un momento, de Mozambique y otros lugares. Pero básicamente va a ser, hoy, digamos, Yorubas de Nigeria, Congos, del Congo belga y los otros Congos que van desapareciendo con el tiempo, Angola y Níger. Las prácticas culturales de diferentes lados se van construyendo en Cuba puntualmente y se sincretizan. Cuando hablamos de un concepto de sincretismo, también abordado por Fernando Ortiz, nos hace pensar, digamos, de que la misma palabra y después concepto de sincretismo nos alude a dos prácticas religiosas diferentes que unidas paren una nueva o muestran una práctica totalmente nueva. En ese sentido, es relevante pensar, digamos, que cuando hablamos de santería, hablamos de que es un nombre o un título que lo atañen los españoles a los esclavos africanos, cuando estos, en América, puntualmente en Cuba, mantenían cercanía con sus tradiciones culturales o de origen, pero a la vez mantenían, digamos, una relación, digamos, forzada con las prácticas judio-cristianas. A estas dos amalgamas, o a esta amalgama de significado simbólico le vamos a atribuir una más, que es el espiritismo. El espiritismo, hay muchos tipos de espiritismo. El espiritismo que se relaciona con la santería Ifá en Cuba es el espiritismo kardeciano, fundado por Alan Kardec, también conocido como el espiritismo, en este caso, científico. Y bueno, vamos a ver quizá un poquito sobre esto. Y aquellos que quieran profundizar, bueno, hay una película de Netflix que se llama solo así Kardec, y van a conocer un poco en qué consistía, digamos, de manera más gráfica el espiritismo. Además del espiritismo, se va a relacionar con la santería y las prácticas judio-cristianas un cuarto elemento, que van a ser las tradiciones culturales y obviamente religiosas, obviamente pertenecientes a un contexto cosmológico de origen Congo.
Entonces vamos a tener 4 elementos importantes en una paleta, digamos, bastante interesante, diría Fernando Ortiz, de criollización. Por un lado, las prácticas judeocristianas. Por otro lado, las prácticas, obviamente, de origen yoruba. Un tercer elemento, las prácticas, en este caso, de espiritismo científico, propuesto por Alan Kardec, con esa influencia, digamos, francesa también hacia América. Y un cuarto elemento, lo Congo, en este caso, donde procede el Palo Monte, por ejemplo, que es otro tipo de práctica religiosa. A esto, o la santería, se relaciona, se vincula, se conecta con este tipo en este caso, de significados. Por tanto, para verlo de una manera más gráfica, la pregunta quizás sería, ¿y cómo se relaciona? Más allá de pensar en un contexto histórico de construcción de las entidades conocidas como orichas, donde la descomposición del vocablo ori es deidad y ocha, ori cabeza, ocha deidad, Dios en la cabeza, o dioses en la cabeza, pensando de que las prácticas religiosas de la santería y Ifá en Cuba y en África también se hacían en la cabeza, porque había toda una forma de repensar, digamos, y de creer de que las entidades o las deidades bajaban a la cabeza. Y eso más adelante vamos a ver también un poco esta idea de las ideas y las nociones de transiposición, etc. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, dentro de un panteón religioso, en este caso de origen yoruba, Changó, un orichá, una entidad, el dios del fuego, ¿sí? de la sangre, el dios, uno de los máximos, o de los orichas más venerados en Cuba y más conocidos, y también en África, se va a sincretizar, o lo van a sincretizar los esclavizados africanos a partir de una estrategia creativa por los colores, digamos, que representa Changó como el rojo y el blanco, con Santa Bárbara Bendita, una entidad del panteón religioso judeocristiano. Pero a la vez, esta entidad se va a relacionar desde la santería hacia el Palo Monte y no desde el Palo Monte hacia la santería, con una entidad también, digamos, del Palo Monte. Entonces, así vamos a ir avanzando, digamos, y vamos a ir, se van a ir entretejiendo las entidades dentro de una estructura religiosa conocidas como orichas. En ellas aparece una serie de deidades, entre ellas Changó, por ejemplo, una entidad masculina. También está Obatalá, una entidad, digamos, antropomorfa, masculina y femenina. Yemayá, una entidad femenina que representa el mar. Ochun, que representa los ríos. Y Oya, que representa los cementerios. Y una serie de entidades llamadas orichas, que para el caso del candomblé va a ser Orixá, por pertenecer, digamos, a una rama yorubá establecida en Brasil. También por un proceso histórico, la trata esclava. Esta es básicamente la estructura de la que se compone la santería. Yo acá muestro una imagen de algunos orichas. Como pueden ver, estas entidades son grotescas y exóticas, por un lado por la producción simbólica de las industrias culturales y del cine y la música en este caso, pero por otro lado también por la forma no tan conocida en términos de relacionarse con este tipo de formas de manifestación religiosa, como son propiamente los sacrificios. Yo me pregunto, ¿qué es lo que hace exótico estas prácticas? Bueno, el sacrificio, no solamente de animales, por ejemplo, porque se cree, al menos desde África y también en Cuba, obviamente, que la sangre transmite energía. Y aquí hay una administración, yo le llamo una elaboración simbólica del entorno. Es decir, un principio básico, la reciprocidad, dar para recibir. En ese sentido, la sangre, bueno, tiene una serie de representaciones y significados y se considera como un sacrificio. Pero además hay otros sacrificios de plantas, sacrificios de frutas, por ejemplo. Y estos en el fondo, además de un sacrificio, van a ser ofrendas. Es decir, los santeros, en este caso, van a ofrendar una serie de cosas o van a hacer ofrendas de una serie de elementos simbólicos para poder obtener una serie de recursos que serían, bueno, básicamente yo he descubierto 4 grandes recursos, o he estructurado y caracterizado 4 grandes recursos como necesidades que las personas buscan para relacionarse con estas prácticas. Uno de ellos es los temas amorosos, o sea, la relación o el vínculo con otra persona, una persona deseada, digamos, que de alguna forma forzada o no se intenta compartir. Entonces se recurren a este tipo de personas para hacer una serie de ceremonias y lograr, digamos, esto. La búsqueda del amor. Eso se encuentra básicamente en primer lugar. Segundo, la búsqueda del trabajo. Tercero, la búsqueda del dinero. Y la cuarta, yo le llamo de brujería y fetichismo, es decir, personas que creen o sienten o atribuyen haber sido embrujadas por algunos otros, no necesariamente desde la santería, sino otras prácticas religiosas, y que recurren a santeros y babalaos
que son otros personajes, vamos a hablar ahora, para poder revertir ese tipo de daños. ¿Por qué santos que curan y enferman? Más allá, digamos, de estos 4 elementos importantes para ir caracterizando en qué consiste la santería y cuáles son sus funciones y las funcionalidades de la misma, los practicantes, es decir, aquí 2 tipos de practicantes. Los transitorios, los que buscan limpiezas o ciertos elementos, digamos, obtener un ciertos recursos de la religión, o vivir, digamos, en un proceso en el cual buscan limpieza, recursos y van y vienen, y por otro lado, aquellos que se relacionan en este caso de manera más formal, es decir, que se inician y mantienen un proceso bastante amplio en términos de ética religiosa, es decir, pertenecen a una casa templo, una casa matriz, tienen un padrino o una madrina, y van avanzando, digamos, en una serie, yo diríamos, ritos formatorios. Y que estos ritos formatorios implican ritos de paso, diferentes momentos de la vida religiosa donde ellos van obteniendo entidades, oriches, para refuerzo y para obtener una serie de virtudes, que en la santería se le llama H. Aquí es donde entra esta frase, y ahí me voy a concentrar quizá a lo largo, ir mostrando imágenes, mostrar las religiones, digamos la estructura de la religión, y a la vez esta metáfora que quiero construir con ustedes que curan y enferman. ¿Por qué pueden curar y enfermar? Bueno, porque el principio de reciprocidad habla justamente de eso, dar para recibir. Cuando una persona justamente se inicia en la santería, obtiene una serie de entidades para su resguardo, pero también una serie de reglas y normas y una serie de prohibiciones. Por un lado eso, es decir, se tiene que mantener, o la idea es que se mantenga siempre cercano a sus deidades, a sus orichas, y esté ofreciendo de vez en cuando una serie de ceremonias para obtener recursos o para mantener relajados sus orichas. Pero por otro lado, también hay una manipulación de esos orichás es decir, el orichá en el fondo es un contenedor de energía. El orichá puede ser utilizado para hacer el bien, entre comillas, digamos, de la manera más subjetiva, pero también para hacer el mal. Cuando hablo de hacer el mal, bueno, hay algunos antecedentes etnográficos que nos muestran justamente eso. O se alude, digamos, de que fueron embrujados y bueno, básicamente comparte una serie de características como el desgano, por ejemplo, la desmotivación, la enfermedad, justamente, que son atribuidas a la magia o a la brujería, como se le conoce en Cuba, o como se le conoce en otros lugares. Y bueno, un poco la funcionalidad y el funcionamiento de la santería va a ser un poco eso. Personas que envían una serie de significados en términos eh, de formas de elaborar el entorno a través de la magia o de la administración de energías creativas, y que esto va a construir una red mucho más amplia, en tanto redes de intercambios, en este caso de energías creativas. Es decir, personas que se dicen estar enfermas a través de una brujería o incluso también haber fallecido, familiares que atribuyen el fallecimiento de algún cercano, una red primaria y secundaria a través de la brujería. O personas que muestran que a lo largo de su vida han sido embrujados y por tanto no tienen eh, cierta calidad de vida en diferentes sentidos, de salud, sociales, etcétera. Entonces, esa atribución nos llevan a pensar también que estos santos son esto justamente, administran, digamos, una serie de energías creativas, pero por otro lado, que eso también construye una creencia, una forma de ser y pertenecer y también de actuar. Regularmente en la religión, cuando alguien se siente embrujado, siente que hay esta idea de embrujo, recurre a un religioso para revertir el daño. Pero en este caso curan, enferman y hay una red de significados entrelazada y bastante compleja justamente sobre esto. Yo le llamo a eso una elaboración simbólica del entorno porque gira a través de un concepto básico en antropología, que es justamente el concepto de reciprocidad. Ahora, ¿cómo podemos revertir los daños, las enfermedades, por ejemplo, a través de elementos religiosos? Las ceremonias rituales se desarrollan, se realizan a través de la utilización de elementos religiosos, objetos, polvos, por ejemplo, objetos de la naturaleza como ciertas hierbas, para hacer una serie de ceremonias que implican limpiezas con polvos incluso, con ciertos palos que unidos entre sí mantienen una serie de poderes, o se le atribuye una serie de poderes a estos elementos, y eso ayuda mediante todo un esquema gráfico donde el Babalao, Babá Padre, Abogó Secreto, el máximo exponente de la religión, elabora para las personas que recurren a él a cambio de un derecho, es decir, un monto económico.
Es relevante conocer que, lo que les mostraba hace un momento, además, la santería en el fondo implica, se relaciona con otros contextos. Les habla del espiritismo. El espiritismo mantiene su propio sistema de práctica, su propia estructura religiosa. La santería mantiene su propia estructura religiosa. El palo monte mantiene su propia estructura religiosa. Y obviamente la religión judio-cristiana también. El punto es que la santería se mantiene de diferentes, en este caso, sistemas de creencias, como el espiritismo. El espiritismo no se relaciona con la santería. Es decir, la santería es la que se relaciona con el espiritismo desde un punto de vista histórico. Hay tres tipos de espiritismo en Cuba, el llamado de cordón, el espiritismo cruzado y el espiritismo de caridad. El palo monte, bueno, acá vemos en imagen una bóveda espiritual, justamente es eso, vasos con agua, flores, un crucifijo, una imagen de un familiar, sobre todo un familiar fallecido, y bueno, algunas cosas como, eso es un altar, le podríamos llamar, se le llama bóveda espiritual, algunas cuestiones como habanos, por ejemplo, o cigarrillos, y algunas otras cosas. Esto es el llamado palo monte, que es otra práctica de origen congo, o el palo congo, le dirán algunos. Se divide básicamente en mayombe, quimbisa, criyumba, y hay una regla muy puntual que es la más relacionada con el espiritismo y con la religión judio-cristiana, que es ya la llamada del Santo Cristo del Buen Viaje. El palo monte tiene su propio sistema, no vamos a hablar del palo montes, pero sí hay que reconocer el vínculo que tiene con la santería. Esto que está acá en esta imagen es una llamada enganga o prenda, como se le conoce. Tiene una serie de elementos, entre ellos cráneos humanos, y una serie de aspectos que lo vuelven eso también exótico. Y a diferencia de la santería, el palo monte va a mantener va a concentrar su creencia en una prenda y en la santería va a ser a partir de los orillas, de diferentes entidades representadas en diferentes soperas, se les conoce, receptáculos, digamos, donde viven ellos y se les rinde culto, pleitesía. Siguiendo esta estructura religiosa, hay una serie de ceremonias rituales relevantes, las cuales yo les llamo algunas ritos de paso, pero esas se dividen básicamente según mi cercanía con este tipo de prácticas, desarrollando trabajo de campo en diferentes lugares. Yo divido las ceremonias rituales en tres grandes procesos. El primero, ritos transitorios, personas que van por algo en puntual, una limpieza, una consulta, y vuelven. Sobre todo, cuando hablamos de ceremonias, hablamos no de una consulta con los oráculos, sino básicamente algo que implica el cuerpo, digamos, una limpieza, algún baño, alguna otra, y una serie de formas, digamos, de elaboraciones simbólicas, como puedo nombrar algunas. Por ejemplo, los llamados Evo, que los hacen los babalaos mediante una serie de técnicas y formas creativas, las limpiezas frente a ciertas deidades, utilizando una serie de elementos como palomas, como gallos, son transitorias. Hay procesuales que siguen un orden, en este caso formativo, es decir, personas que se inician, pero para eso tienen que elaborar una serie de ceremonias para ir siguiendo un proceso formativo. Puedo nombrar algunas, como, no sé, por ejemplo, dentro de la regla IFA, la mano orula, después tomar algunos santos, por ejemplo, hasta llegar a ser santo, o hacer IFA. Cada uno implica una serie de días dedicados al recibimiento del H, del poder que emanan estos orillas, de la fuerza en términos energéticos que emanan, y que van formando o legitimando también en este caso, al neófito, que se conoce como Yahweh en la religión, en una práctica situada. Y tercero, los confirmatorios, es decir, ceremonias puntuales que legitiman a un practicante, a un neófito, en una regla en particular. Como santero en un momento quizá, o como babalao en otro momento, los babalaos son un culto exclusivo de Ifá, de una rama de Nigeria que se establece en Cuba también, y que solamente es un culto masculino y muy celoso, digamos, con sus propias formas de representarse. No exactamente así la santería, que es un poco más abierto al público, un poco más abierto, menos secreto. Acá vemos una imagen, les va a parecer muy grotesca. Aquí hay una serie de entidades, son los Segungun, que es la noción, visión de los muertos o de los ancestros fallecidos, cultuados dentro del contexto sincrético criollo cubano de la santería. Y bueno, tienen ciertos gustos estas entidades, como por ejemplo a los Segun les gustan los sacrificios de esa forma, y los gallos, por ejemplo, gallos, sobre todo quizá palomas, etc. Aquí hay una ceremonia, una ofrenda de un sacrificio de un gallo hacia los Segun, con la intención siempre de obtener beneficios. Esos son los babalaos, en este caso, hombres, en Ifá, recordemos que es un culto masculino, y hombres que
dedican su vida a la práctica de Ifá y por tanto elaboran ceremonias religiosas. No son exclusivos de Cuba en este momento, después de los años 90, la santería, bueno, vamos a ver más adelante, se transnacionaliza y eso hace que deje de ser una práctica arraigada solamente a un contexto en particular, a Cuba, sino que pertenece a otros lugares a la vez, producto de las iniciaciones de personas de diferentes países. Lo vamos a conversar más adelante. Los babalaos entonces son aquellas personas que cumplen de alguna forma un proceso formativo y que han pasado, como se les dice en la religión, por diferentes tierras, han avanzado en diferentes lugares, han recibido diferentes entidades y han llegado a construir o a legitimar en este caso un cargo como los máximos exponentes de la religión, es decir, son los más venerados, etc. Después de ellos van a estar los santeros. Dentro del contexto religioso, de la estructura, existe una serie de, digamos, de elementos y también obviamente objetos. Primero pensémoslo como elementos que ayudan a la conexión con, ya sea con orichás, o a la conexión con los muertos o los espíritus de los ancestros fallecidos. Estos se llaman los tambores. En el caso de la santería, los tambores batá. Tienen diferentes nombres. Itoteleo, cónculo. Y bueno, aquí hay una ceremonia de consagración de los tambores. Esto que los tambores se consagran son utilizados por los tamboreros, aquellos que solamente pueden ser capacitados para tocar, tocar el tambor, manipular el tambor a través de la percusión y entonar una serie de cánticos que van a servir también como ceremonias en algunos momentos para los orillas o para los ancestros fallecidos. Los tambores son importantes porque son los que conducen, es el vehículo que conduce, digamos, a las personas que tienen cierta tendencia a bajar un espíritu o a ser medium, a que puedan bajar el medium y, perdón, bajar el espíritu a través de lo que se conoce como como la unidad y el medio para que va a ser la persona que va a entrar en estado de trance y quizás se mantiene en estado de trance o avanza a posesión. Es ahí donde transmiten mensajes en diferentes momentos de ceremonias rituales. Pero es a través de la música uno de los elementos que ayuda a esto. Cuando hablamos de la transnacionalización de la santería Ifá, nos referimos puntualmente a un momento histórico en particular. Los años 90 en Cuba, la protección de la Unión Soviética sobre Cuba y el llamado o el inicio del llamado periodo especial cubano. Para el caso de Chile, recordamos que, o la gran pregunta, ¿y cómo llegan a estas prácticas religiosas que tienen la primera parada en Cuba, llegan de África a Cuba, y cómo avanzan hacia otros lugares? Bueno, los contextos son muy diversos y va a ser muy complejo situarlos en este momento, en esta conversación, porque va a ser totalmente diferente cada uno de los países en este caso. En el caso de Chile, recordemos o remontémonos a 1973, el golpe de Estado, y a los grupos de izquierda revolucionaria, en este caso, del MIR, que más de 4.000, cerca de más de 4.500, quizá muchos más, no tengo un número exacto, que fueron recibidos por Fidel Castro en Cuba, porque recordemos que las bases del MIR se encontraban en Cuba, y estos vivieron más de 17, 18 años en Cuba, hasta los años 90, con la protección de la Unión Soviética, y el retorno de, en este caso, chilenos, que fueron a pasar escuela política o que iban a refrescar ciertos aspectos que se dan acá en el país, o precisamente exiliados. Nunca hubo una categoría en realidad. No había categoría, no eran exiliados políticos, tampoco eran asilados, era un grupo de personas que habían sido recibidos en Cuba y que mantenían o que vivían a través de ciertos estándares políticos cubanos. En los 90, con el retorno con Fidel Castro, con la caída, digamos, del muro de Berlín y la desprotección de la Unión Soviética sobre Cuba, el inicio del periodo especial fue muy complejo. Por tanto, no había fue un bloqueo para las empresas cubanas, entre ellas el azúcar y otras tantas empresas. Por tanto, no había, o sea, Cuba entra en un proceso económico de desestabilización. En ese sentido, Fidel Castro hace o dialoga con Naciones Unidas y logran avanzar hacia un plan de retorno para todos, no solamente los chilenos, sino todos aquellos que permanecían en Cuba por diferentes procesos políticos, sobre todo. Había personas de Uruguay, por ejemplo, de Argentina, de Bolivia, de toda Latinoamérica, básicamente. Y de otros países, pero puntualmente Latinoamérica. En el caso de los chilenos, en los años 90, retornan hacia Chile, pero estos no retornaron solos, sino con sus familias de cubanos. Hablo de
familias chilenas con hijos cubanos, pero puntualmente chilenos, chilenas relacionados con cubanos, cubanas. Entonces, la primera entrada de migrantes, en este caso cubanos, se va a dar durante este contexto, los años 90. Y después van a venir otros contextos, es decir, segundas, terceras y cuartas oleadas de migrantes cubanos hacia Chile, producto de, bueno, lo que en su momento se llamaba la carta de invitación, que eso era un proceso político donde el cubano fuera o en otro lugar podía reclamar a un familiar cercano, un hijo, una hija, un hermano, la mamá, el papá, etc. Hay diferentes procesos, tampoco nos vamos a tener en esto, pero hay diferentes procesos migratorios o etapas migratorias, en este caso, edades migratorias, puntualmente de la migración cubana en Chile, una de ellas, el origen justamente en los años 90. ¿Por qué le llamo la transnacionalización de la santería IFA? Porque hay un proceso que implica tres grandes aspectos. Por un lado, el desplazamiento de cubanos hacia Chile. Por otro lado, la transnacionalización, es decir, la circulación de ideas, en este caso culturales, pero también religiosas. Es decir, algunos cubanos y también chilenos que en Cuba se habían relacionado con las prácticas religiosas de la santería y que las reproducen en un suelo chileno. Y tercero, se construye todo un proceso, eh, digamos, cultural cubano. Se forman pequeños espacios, se abren discotecas, en Santiago sobre todo. Hay un mundo del cubaneo donde la noción religiosa siempre estuvo presente. ¿Por qué? Tanto en Cuba como también después en Chile, va a ser parte, digamos, de un proceso distintivo o identitario de la comunidad cubana. Ahora, aquí hay un tema más puntual. Aquí vemos a un cubano, en este caso un babalao cubano, con un bastón, que es un bastón de egu, haciendo una ceremonia justamente acá, lo marco en el cursor, de una teja de muerto, haciendo una ceremonia, que vemos incluso algunos rasgos como de una ceremonia ritual, obviamente sangre que fue derramada en diferentes momentos circunstanciales que él necesitaba para conectarse con sus espíritus, pero además vemos acá una huipala. Este es un religioso que vive entre Arica, en el norte, y Bolivia. Entonces, hay una relación no sincrética, no hay un proceso histórico de construcción del sincretismo en este caso, entre las prácticas andinas, digamos, y la santería, no aquí puntualmente en esta imagen, pero sí hay una relación, digamos, más simbólica de colocar esa bandera, que no es al azar, obviamente, dentro de un receptáculo, dentro de un contexto de práctica eh, religiosa cubana. Eso también es parte de una imagen sobre lo transnacional, cómo circulan ideas y formas, recursos. Dentro de la transnacionalización de la santería, tenemos un primer proceso de dos. El primero es la legitimación de la religión. A los lugares que llega o se establece, hay una serie de aspectos que se van legitimando en este caso. Esta imagen, por ejemplo, un babalao cubano después de consultar a su ahijada boliviana residente en Arica. Es importante poder situar y conocer y comprender también cómo estas prácticas pueden de alguna forma ayudarnos a pensar en nuevas formas de representación simbólica del entorno y también la construcción del territorio en términos culturales. Eso es un proceso relevante para la difusión y la circulación de la religión, en este caso, de la santería IFA en Chile. Un primer proceso de legitimación. Aceptan la práctica porque han logrado una serie de favores, en este caso. Algunos le atribuyen a milagros, otros ven que esas prácticas son efectivas y recurren, por tanto la toman en cuenta. Algunos incluso dejan sus antiguas prácticas religiosas como el catolicismo, incluso unas prácticas nativas, para relacionarse de manera exclusiva con la santería, se inician. Algunos otros no, y digamos son transeúntes, viven entre sus prácticas que las combinan con otras prácticas religiosas, entre ellas, algunas otras, entre ellas la santería, etc. Luego viene un proceso de institucionalización. Acá tenemos al mismo religioso cubano que formó una asociación en Bolivia, pero que también tiene un vínculo con colectivos afrodescendientes en Chile. Bueno, acá está el Ministerio de Cultura de Bolivia, acá está la bandera cubana, acá está un exdiputado, el primer diputado negro, en este caso, afroboliviano. Yo acá estoy conversando, ayudándoles un poco al antropólogo, un poco ayudándoles a conversar sobre tipo de relaciones. Acá está el fundador de esta práctica, no el fundador en realidad, el fundador de la asociación y también de una casa templo con bases en un primer momento en Bolivia, ahora en Miami también y en su momento en Chile, un poco tiempo, llamada Ile Oniguazú.
que en Yoruba eso, en español, en Yoruba, en español significa la casa de la profecía. Y bueno, un poco eso. Aquí hay un proceso de institucionalización. En Chile hay un proceso más lento y atribuye a otros aspectos históricos que no necesariamente tienen que ver con lo cubano, sino las migraciones venezolanas, digamos, y a los babalaos venezolanos que se han establecido en Chile, quienes son o quienes han levantado la mano y han avanzado hacia la construcción, en este caso la institucionalización de la santería de origen cubano en Venezuela, exportada a Chile. Es otro proceso histórico. Por eso hablamos de la transnacionalización como un enfoque teórico y como un concepto. Acá vemos también el norte de Chile, Arica. Esta fotografía justamente fue tomada como, entre Arica y Antofagasta, en esas regiones. Una persona de origen boliviano, radicada en el norte de Chile, conviviendo con personas de diferentes lados. Ella justamente es una practicante peruana. Y yo le llamo esto creencias a la carta, y es justamente el diálogo anterior. Personas que se relacionan por una cadena de favores con los orichás, y que a la vez esto lo va a llevar a ser y pertenecer a un contexto mucho más amplio de significado simbólico, es decir, sus creencias religiosas de base, en este caso nativas o judocristianas o algunas otras, pero también ir vinculando o vincular otro tipo de creencias y prácticas, entonces relaciones a la carta, como si fuera un menú religioso, un menú en este caso, un menú religioso, practicar muchas formas, digamos, muchas cosmovisiones en este caso unidas en una sola, o desde una visión, digamos, mucho más amplia, poder transitar en diferentes sistemas y creencias. Otro aspecto importante para comprender la transnacionalización es justamente esta noción de lo que yo llamo la retradicionalización. En un momento, esto es para otra conversación, lo que se llamó en algunos lugares, en Bolivia puntualmente, en Perú también, y en otros lugares como Estados Unidos, el llamado panafricanismo religioso. En Chile, actualmente ha avanzado esta idea de manera muy pasiva quizá, entre colectivos y grupos, sobre todo de la zona norte de Arica, por ejemplo, sobre todo el Valle de Azapa, grupos que ahora también legitiman esta idea de su back to black, su regreso a África, idea panafricana, y simbólico obviamente, de construir la noción del ancestro y la ancestralidad a través del ser y sentirse o tornarse negro, por ejemplo. Y bueno, también se hablan de una serie de aspectos, en este caso vemos acá a Lester, este mismo Babalao, haciendo una ceremonia religiosa con sus tambores, ¿sí? Mostrando, haciendo difusión de las prácticas religiosas de la santería, es decir, cómo se va legitimando e institucionalizando, bueno, a partir de un proceso muy amplio de difusión de boca en boca, en radio, en televisión, a partir de páginas web, etc. Otro aspecto relevante van a ser los mercados. Nuevas prácticas religiosas prácticas religiosas que se ensamblan en diferentes contextos geográficos. También en el caso de Chile, aquí vemos esto esa es una botánica chiquitita en el barrio Franklin de Santiago, con diferentes elementos, collares y otros elementos para el uso, digamos, religioso o para la elaboración de prácticas. Los santeros o babalaos o otro tipo de personas que necesiten esos elementos van y los adquieren en este tipo de tienditas, digamos, que se van formando a través, o tienditas, digamos, que se construyen a través de una serie de redes, digamos, también, en este caso, mercantiles, objetos que llegan de diferentes lugares, puntualmente la mayoría de Cuba, porque se piensa que aquellos objetos que llegan de Cuba van a tener más H, van a tener más fuerza que otros objetos que son construidos en otros lugares del mundo. Y bueno, que se comercializan justamente para o dentro de un contexto de oferta y demanda de los objetos. Esa circulación de los objetos no solamente se da a través de las tienditas, sino también dentro de llamadas botánicas personales. Justamente van a ser los santeros o los babalaos quienes van a tener sus elementos que ellos mismos van a buscar en ocasiones con ciertos palos que van a convertir en polvo, ciertos animales que pueden ser sacrificados, los van a convertir en polvo, van a tener elementos que en su conjunto van a lograr justamente es una elaboración simbólica del contexto, o una administración, digamos, de energías creativas para la solución de problemas, sobre todo estos 4 que yo mencioné hace un momento. Y también, digamos, vamos a lograr tener, digamos, una imagen ampliada del contexto, en este caso, del urbano, a través de tienditas
¿sí? Que se van instalando en diferentes lugares y que van acoplando, o van más que acoplando, insertando una serie de objetos, digamos, que no pertenecen incluso a sus contextos culturales de origen. Entonces, un poco esto para hacer creo que una buena idea de lo que es la santería en este caso, una práctica religiosa de origen africano que avanza en un proceso bastante amplio de transnacionalización y se desplaza a diferentes lugares a la vez. Ahora, teóricamente, ¿cómo lo podemos concebir? Yo, bueno, he estudiado este sistema religioso dentro de un contexto transnacional de imágenes, es decir, a través de una forma o tratando de comprender, conocer y comprender cómo se desplazan las prácticas religiosas a través de diferentes formas. La migración, la circulación de las mercancías, la aparición de nuevos mercados, por ejemplo, y bueno, también la circulación de imágenes, sobre todo de creencias. Por un lado, el enfoque transnacional me ayudó para conocer y comprender este tipo de lo que yo llamo identidades en movimiento. Y bueno, es un concepto relevante para estudiar justamente este objeto de estudio, es justamente el concepto de campos sociales transnacionales de los orichas. Eh, una forma interesante para poder también aterrizar, digamos, todas estas ideas, que quizás fueron varias, y que no podemos entender la religión de otra manera si no es comprendiendo todos sus procesos, por un lado históricos, formativos, digamos, términos históricos, pero por otro lado también, digamos, de circulación, en términos culturales, sobre todo religiosos e identitarios. Es decir, más allá digamos, más allá de que hay un desplazamiento físico de personas de origen cubano que traen nuevas formas de comprender el entorno místico religioso, eso también se relaciona o se asocia a que los nuevos integrantes o aquellas personas, usuarios en este caso, que se acercan a estas prácticas, no solamente obtienen, digamos, una red de favores o una serie de ideas sobre, o se vinculan con estas prácticas a través de lo que conversamos, sino que también van resignificando su vida cotidiana o las cotidianidades. Empiezan a escuchar música cubana, a comer, digamos, quizá a obtener una serie de ideas sobre Cuba, hacen viajes a Cuba, eh, eh, consumen gastronomía cubana, se relacionan de manera afectiva con cubanos, se construyen familias binacionales en ocasiones, es decir, las prácticas se extienden también, digamos, a través de este tipo de formas. Está dentro también esto que le he conversado, de este concepto de lo transnacional, o de lo que yo llamo la transnacionalización, en este caso, culturalmente, de las creencias y sobre todo de las nuevas prácticas religiosas. El hecho de obtener una nueva dieta, por ejemplo, dejar tu dieta actual para, digamos, relacionarte con un tipo de dieta o dietas, el hecho de relacionarte también afectivamente con una pareja implica, de alguna forma, primero, nuevas formas de concebir o nuevas formas de comprender y conocer, digamos, tradiciones culturales. Pero por otro lado, implica también nuevas formas de creencias, en este caso de lo religioso, a través de los oriches, por ejemplo. Y bueno, estas prácticas religiosas también implican, no sé, nuevas formas de ser y sentirse o tornarse o representarse dentro de un contexto de creencia mucho más amplio, como es justamente la creencia en los oriches, la creencia en santos que curan y enferman, estén iniciados o no. Bueno, esto ayuda también a pensar, en el caso que he comentado anteriormente, lo que yo llamo la aparición de nuevos conceptos, es decir, formas de concebir nociones sobre la salud y enfermedad. Una persona iniciada en la santería Ifá, chileno, va relacionado con la práctica, aún sin ser iniciado, va a atribuir problemas de salud a estados, digamos, o relacionado a la brujería, por ejemplo, a la hechicería y eventos, digamos, de este tipo, de este índole. Y no así va a pensar, digamos, quizá que es un tema que tiene que ver con un proceso mucho más amplio en términos de la medicina científica. Y también va a buscar, digamos, una solución dentro del sistema religioso. Es decir, va a ser su primera opción. ¿Qué es la brujería? Bueno, es un concepto que quizá mucho incluso les da miedo. La brujería es un concepto bastante amplio. En términos históricos, la brujería era atribuida para los negros, ¿sí? Y la hechicería para los blancos, digamos. Entonces, ¿qué es la brujería? Es una administración de energías creativas. ¿Qué serían estas energías creativas o cómo se construyen estas energías creativas? A través de lo que comentamos, elaboración simbólica de los contextos, utilización de elementos, de polvos, de hierbas, de sacrificio de animales, o sea,
no es solamente una energía que se construye en términos imaginarios, sino que también hay elementos que se le atribuye poder y que en la conjunción de esos elementos van a ser o van a formar un mundo de imágenes sobre lo que se conoce, sobre esos, o dentro de, sobre esos sistemas religiosos. Finalmente, yo llamo siguiendo la metáfora de santos que curan y enferman, yo lo llamo una economía política de la religión. ¿Por qué? Primero, porque hay una circulación de imágenes y de nuevas formas de concebir lo religioso. Segundo, porque las primeras opciones siempre van a ser, en este caso, los significados atribuidos a los orichás o a los religiosos. Es decir, son ellos los que me pueden curar o los que me pueden enfermar. Y tercero, hay un principio básico, el principio de reciprocidad. Por tanto, y finalmente, este tipo de prácticas avanzan hacia nuevas formas de concebir lo religioso, fuera de Cuba en este caso, en Chile, por ejemplo, o cualquier otro lugar del mundo, pero también hay un proceso de construcción de concepto, o un proceso conceptual, digamos, de imágenes y de formas de poder conocer y comprender las nuevas realidades, en este caso, a las que se enfrentan las personas, o los usuarios en este caso, que se relacionan de forma directa o no con la santería IFA. Esto hasta el momento, quiero dejarlo hasta acá para quizá responderle dudas, respuestas, comentarios. Eso. Gracias, profesor. Muy interesante su presentación y de hecho comentarle lo que usted mencionaba de Arica, por ejemplo, que el pueblo tribal que fue reconocido hasta hace muy poco por parte de la ley indígena es bastante amplio en esa ciudad. De hecho, tienen sus fiestas, creencias, y quería preguntarle sobre eso mismo. Si la inclusión del pueblo tribal dentro de esta ley indígena les ha permitido mayor libertad a este pueblo para poder eh, practicar sus creencias religiosas. Muy buena pregunta, Ana María. Mira, en realidad, voy a dar dos respuestas para poder acercarme, digamos, a lo que tú me preguntas. Primero, pensar que las prácticas religiosas de la santería IFA son una suerte, en términos políticos, son una suerte de legitimación para nuevas formas o para nuevos escenarios donde se manifiestan o se recrean prácticas de origen. Entonces, aquí incluso hay un concepto que no lo mencioné porque no era el caso, pero es muy relevante, quizá lo dejo en el tintero. Lo que no solamente hablar de lo afroamericano, sino de lo indo-afroamericano. Es decir, hay otro proceso histórico donde lo indígena, lo nativo y lo afro digamos, se relacionan. Y eso también construye nuevos diálogos, nuevas formas de representaciones culturales. Chile puntualmente no tiene un origen afro como lo tiene Brasil, por ejemplo, o lo tiene Ecuador, otros países de Latinoamérica. Pero esto no implica que los orígenes afros, digamos, divididos en diferentes lugares del país, particularmente hacia el norte, estén construyendo nuevos diálogos en términos políticos e identitarios y nuevas formas de representarse, es decir, ser y sentirse negros, diría Patricia Dapiño. ¿Por qué ser y sentirse negros? Porque eso alude a lo que mencioné hace un momento, esta idea del back to black, el volver imaginariamente a África. Entonces vemos que dentro ya, por ejemplo, las fiestas, no sé, de la Diablada, del Carnaval del Sol, por ejemplo, también hay, ahora más que antes, un vínculo de lo afro en Chile a partir de los colectivos culturales. Entonces, grupos de danza, de tambores, de música. Entonces, cada vez más nos damos cuenta que en el fondo son, por un lado, las industrias culturales, que también nos ayudan, digamos, a representar en las novelas, en las películas, esta idea, digamos, y vuelvo al concepto de lo transnacional, de poner más cerca cada día más las diferentes, o las identidades en movimiento. Y por otro lado también, de lo que se van en estos grupos para recrear o construir, digamos, reforzar básicamente las ideas, en este caso ideas sobre las nociones o sobre los sentidos de pertenencia. Eso por un lado. Por otro lado, tomar en cuenta que el Norte Grande tiene todo un contexto bastante complejo en términos históricos o de construcción del territorio. Entonces, eso también es complejo, es decir, hay prácticas de origen peruano, situadas en Arica hacia abajo, Antofagasta, etcétera, Iquique, pero tiene práctica de origen boliviano. Entonces, el norte es un contexto, yo diría, o siguiendo a Ortiz, de criollización. Es un contexto demasiado criollo. Cuando hablo de lo criollo me refiero a lo que autores como García Catlin hablan de hibridez.
esta noción de hibridez habla de que tenemos diferentes escenarios y formas de manifestar, en este caso, o manifestarse en términos culturales. Y bueno, lo que hace puntualmente la santería es venir, desde un punto de vista religioso, a reforzar, digamos, ahí el tema es lo siguiente, aquí sería la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quiénes buscan a quién? Son los colectivos que buscan, como el caso de Bolivia, en la zona de los Yungas, por ejemplo, o los afrobolivianos, que buscaron a los religiosos cubanos para legitimar y recordar prácticas religiosas de origen afro, por una pérdida cultural y ancestral del pueblo afroboliviano, o fueron los religiosos también, digamos, que se relacionaron con ellos para legitimarse o legitimar las prácticas religiosas de la santería cubana. Entonces, es bien complejo. Entonces, esto ocurre también en estos escenarios. Ellos, digamos, los colectivos sobre todo, o las asociaciones, los grupos, buscan también ciertos factores, digamos, ciertos otros grupos para recrear y recrear este mundo de imágenes. Y eso lo vemos, no sé, lo podemos ver también una idea más clara, lo que llamo panafricanismo religioso, o panafricanismo en términos más amplios, no sé, por ejemplo, los Panteras Negras, los años 60 y 70, y sobre todo esta construcción en lugares como Oyutun, Sipillac, en las Carolinas, donde había toda esta idea, digamos, lo que llamo movimiento político identitario de la idea del regreso a África. Entonces, eso es interesante ver cómo la santería viene, se relaciona, pero la idea de pureza, en términos de prácticas, aleja a los santeros y solo retoma ciertos aspectos desconocidos para esos colectivos. O sea, hay una fusión de formas, digamos. Es como, eso está pasando en escenarios menores, digamos, de colonización, como el Norte Grande, pero avanza hacia esos movimientos panafricanos en este caso. Y retoman, digamos, la idea de pureza sobre las prácticas exóticas del África, o de procedencia africana, en este caso cubanas, ciertos elementos, digamos, simbólicos y culturales. Eso, entonces es bien complejo, sí, sería Sí, ojo de turista sí, poderlo. de hecho en el norte grande las fiestas religiosas tienen mucho que ver con esto de la criollización y toda esta simbiosis que se produjo entre distintas culturas que llegaron por las salitreras, Claro, desde la época de la colonia, donde los pueblos originarios con los afroamericanos, los chinos y todo transforman el diálogo hacia la religiosidad en concordancia a lo que querían los españoles en esa época. claro, claro. Y sobre eso mismo hay una pregunta, pero con respecto acá al sur de Chile, que si con respecto a esas creencias, mitos y brujerías, ¿se ha hecho alguna investigación acá en el sur? Eh, en realidad, yo te podría decir, sobre temas afro en el sur, tenemos muy poco, realmente porque no tenemos grandes grupos asentados. Es decir, no tenemos, es muy complicado. Yo no conozco nada, digamos, en términos más territoriales, es decir, de pertenencia o asentado, no sé, hace 30 o 40 años, no. Pero ojo, porque si hablamos de futuribles, de escenarios, en este caso de futuros posibles, damos cuenta de las nuevas migraciones, en este caso, de comunidades, sabemos, de las cuatro grandes procedencias, Venezuela, Colombia, Haití, República Dominicana. Y hay una práctica de vudú en Chile, muy reciente, tendrá ni tanto, 5, 8, hasta 10 años. O sea, hay una transnacionalización del vudú. Y no, aquí nos damos cuenta, por ejemplo, sabemos cómo se originan las migraciones, en este caso, de estos cuatro grandes grupos. Entonces, veamos el proceso histórico. Para comprender el origen de las prácticas hay que referirse siempre, digamos, a un proceso histórico. El vudú, bueno, o sea, que llega a través, digamos, o se origina, se transnacionaliza a través de la migración de personas procedentes de Haití. Entonces, eso por un lado, no hay, yo me atrevería a decir que no hay en Sur Austral. Ahora, hay otro tipo de prácticas religiosas donde no hay, yo no conocí un ancestro o que tengan referencia con un ancestro afro, en Chiloé, por ejemplo, y hacia el sur austral, lo que llamamos Fuego Patagonia, pero tiene que ver con otros procesos históricos y de construcción del territorio y otros procesos culturales que no tienen relación, al menos puntual, con un ancestro africano, en el sur austral, digamos. No hablo así de lo indígena y de lo nativo, que es otro diálogo, pero no hay referencia en términos de lo afro. Eso tendrá que ver por lo que yo le mencionaba, que los esclavos llegaron solamente hasta la zona central en la época de la colonia y se mantuvieron, Y se sobre todo en mantuvieron. la zona norte, precisamente por lo que le mencioné, yo creo que la salitrera trajo Claro. mucho esclavo a trabajar en ellas y gente que no era esclava propiamente tal, pero que sí pueda colonizar esa zona. Claro, tiene que ver un poco con esto. Ahora, había en tiempo de la colonia y
después en el virreinato había una transhumancia de esclavizados que circulaban, pero que muchos de esos, algunos, retornaron. Hay indicios, si uno revisa los archivos nos damos cuenta, no tanto para el caso de Chile, pero en el caso de las Antillas mayores y menores y del Gran Caribe, sobre todo, retornaron a África después de la abolición de la esclavitud. Y también aquellos que estaban repartidos en diferentes lugares, algunos lograron retornar a sus lugares de origen, otros se quedaron en diferentes lugares, pero en el caso de Chile no hubo un desplazamiento tan amplio, digamos, de esclavizados africanos. Entonces, no así como Uruguay, por ejemplo, y Argentina, que incluso están más arriba en términos numéricos, en términos también del ancestro africano que Chile. Pero bueno, vamos a ver nuestros países vecinos, por ejemplo, el Perú y Bolivia, que van a mantener un grupo bastante amplio, y hacia arriba Colombia, Ecuador, y obviamente Brasil y Venezuela, también sí. Bueno, un poco eso. Pero eso no quiere decir que no tengamos una representación, no desde un punto de vista de origen afro, sino desde una transhumancia en términos históricos de cubanos y de las prácticas culturales cubanas que hace referencia a una práctica ancestral africana y que bien llegan por el tema, digamos, por de la santería cubana, del tema religioso. Pero esto va más allá todavía, es decir, lo cubano y la noción del cubaneo, de espacio, de confort, yo lo que llamo espacio de ocio, también hace alusión a, por ejemplo, las llamadas salsotecas, que en el fondo hacen o nos vinculan, digamos, este tipo de prácticas religiosas en su letra, en sus canciones, el uso de ciertos instrumentos también, por ejemplo, y los colectivos puntualmente, es decir, la industria cultural del cine y de la música han logrado eso también, digamos, transitar en diferentes escenarios y en contextos multisituados, o sea, contextos donde no necesariamente se encontraban ciertos vestigios, digamos, no estaban al alcance este tipo de hallazgos culturales como lo afro puntualmente. Y uno cuenta, por ejemplo, con eso sucede en otras prácticas también. No es exclusivo de la santería o de los mundos afrocubanos o caribeños. Nos damos cuenta con la ayahuasca, por ejemplo. Es otra discusión esto, obviamente. Nos damos cuenta que hay toda una transnacionalización de la ayahuasca, que es sabemos lo que es el ayahuasca y lo que representa para el Amazonas. Entonces, vivimos en lo que llamo identidades en movimiento, donde consumimos diferentes significados simbólicos en este caso, y que nos llevan a construir, o esto nos puede ayudar a repensar, digamos, nuevas formas de territorialización o de la construcción del territorio en ese sentido. Profesor, tengo unos comentarios acá de Nadia Pacheco, quien dice felicitaciones, muy interesante, y que además llama al respeto a las creencias de las distintas personas, ¿cierto? Sobre todo para nosotros como personal de salud que debemos atender, y nuestra gestión del cuidado debiera ser basada en el respeto de lo que creen el otro y siente el otro. Muchas gracias, Nadia. Sí. Y tengo otro comentario que dice, muy interesante y relevante lo que menciona, profesor. Tenemos que seguir dando a conocer estas temáticas y definitivamente tratar de tenerlo en cuenta dentro de nuestras distintas realidades. Le agradezco su exposición. Felicidades. Gracias. Gracias a todos por permitirme mostrar. Y si hay dudas o alguna una pregunta, una consulta sobre un tema quizá más puntual que tenga que ver con el aspecto de la salud, enfermedad relacionado a, podemos abordarlo. Yo quise mostrar en un primer momento esto porque igual es muy complejo ver dónde vienen, digamos. Entonces, así que yo estoy abierto a una pregunta. Yo voy a leer la otra, que no es consulta, pero yo sí le tengo una consulta. Excelente presentación, todo un reto el poder incorporar estos elementos en los procesos de salud y enfermedad. Y precisamente usted hacía comentario de esto de la hechicería, la magia blanca, la magia negra, que se ve mucho, yo lo he visto por lo menos en la zona norte de nuestro país, y tiene que ver con lo que usted mencionaba, que la gente de repente le teme porque siente que eso se le va a devolver el doble. Eso se escucha mucho, que yo hago algo contra otro y se me va a devolver el doble, entonces mejor no lo hago. O gente que sí lo practica, y ya hay ciudades muy famosas acá en Chile que también tienen que ver con esto de la brujería. No sé qué, eso como, si se pudiese ahondar un poquito más de cómo va generándose ese concepto de salud enfermedad. O sea, primero pensar en la brujería, pues, primero pensar desde un punto de vista conceptual, es interesante porque nos damos cuenta a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de brujería, de hechicería, de magia. Pues son conceptos bien diferentes en realidad. Coloquialmente o dentro de un contexto de la jerga popular, se aborda o se le asocia a todo aquello exótico, diferente, misterioso, raro, se le asocia con brujería y por tanto con la oscuridad, con el demonio, con el mal.
Puntualmente, con el caso de lo afro, o sea, son prácticas culturales que se desarrollan en contextos diferentes o en diferentes locaciones. Pero incluso hablar de esta... Hay un aspecto interesante porque ahora tenemos muchas magias, magia rosada para no sé qué, magia negra para lo malo, magia blanca para lo bueno. Esto no existe, o sea, no hay tipos de magia, solo son formas de administración de la ecología, por ejemplo, de las energías creativas, como yo le llamo, a través de la relación entre humanos y no humanos, hombre y humanidad y naturaleza en este caso. Y eso es lo que hace básicamente ahora. Más allá de este contexto de imágenes, lo que lo vuelve exótico justamente, por un lado, los centros culturales. Nos muestran las películas de terror y los grandes signos, y eso llaman espíritus y la Ouija. Son formas de representación. Pero por otro lado, tiene que ver también, digamos, con la construcción del símbolo, es decir, qué es y a qué se le asocian a esos elementos. La imagen del diablo es una construcción, o la imagen del diablo que conocemos, rojo, con una pata de una cosa y otra de otra, es una construcción, y sabemos, una construcción cultural, digamos, para atemorizar a los indígenas. Entonces, damos cuenta que la noción del demonio, en el fondo, tampoco existe como tal. Lo asociamos a partir de qué? De imagen o de imágenes. En las minas de Bolivia, puntualmente, nos damos cuenta que hay esta idea del tío, es una imagen de un demonio con un falo gigante, yo no estudio esto, pero conozco bastante por diferentes cosas, y en el fondo es una representación afro. De hecho, una entidad dentro del contexto de la santería. Entonces, la gente lo tergiversa, entonces ya no le llamaban Echú, le llaman demonio. Una campaña gigante que fue bien compleja en realidad y que atacó a los practicantes o a las casas templo, tanto de Santerifa como de Candomblé en Brasil, y que fue esta idea de Echú, no es el diablo. Por esa cómo asociar, digamos, a entidades con una cuestión demoníaca. En México, en algún lugar donde logré etnografiar, la idea de la santería es vista como eso, como una ola contra geográfica, digamos, que se instala y que justamente trae la maldad. Entonces, eso es como bien complejo, digamos, de alguna forma poder, eh, poder responder en ese sentido. Entonces, ¿cómo se representan esto? Bueno, a partir de sistemas religiosos, en este caso religiosos, sistemas religiosos nativos, digamos, van a poder representar y representarse dentro de un contexto de imágenes que aluden a esto, justamente, a formas diferentes de construir, digamos, las energías creativas, como le llamo, y por otro lado, bueno, va a ser también, digamos, una elaboración simbólica del entorno, del contexto, y que eso lleva justamente a repensar nuevas formas o nuevas prácticas en este caso. Ahora, tenemos otros aspectos que son otros diálogos, lo New Age, por ejemplo. Ahí tenemos cosas como la aromaterapia, las prácticas ayurvédicas, por ejemplo. O sea, nos damos cuenta que hay eso, hay menús esotéricos. La santería propiamente no sería un menú esotérico, pero hay personas que incluso practican diferentes religiones a la vez. Yo le llamo transeúntes. Se encuentran transitando en diferentes cosmovisiones, cuestiones más institucionales, digamos, y buscando siempre soluciones posibles a sus problemas. Entonces, es como un poco esto. Entonces, no existe así como, o sea, científicamente no está comprobado que existe una magia rosa o una magia amarilla. Las personas atribuyen poder a ciertos elementos y es una forma de mercantilización también, o sea, se mercantilizan las prácticas y los recursos. Entonces, ahora, por ejemplo, podemos consultarnos con un brujo que se encuentra en cualquier lugar del mundo, y yo puedo pagarlo con mi tarjeta Visa, por ejemplo. Ya no necesariamente tengo que ir a ese lugar lejano, místico, ya no necesariamente. Ahora puedo tener el acceso a través de la pantalla de mi ordenador. Entonces, nos damos cuenta cómo la mercantilización de los sistemas en general religiosos también está asociada a un sistema de imágenes económicos en este caso. Entonces, es bien complejo situar y decir esto Sí, es. Mm. sí, es cierto. Profesor, tengo otra pregunta. Dice, ¿conoce alguna experiencia en la que desde la salud facultativa se haya incorporado estas prácticas como parte del proceso de atención-cuidado? ¿Me podría repetir nueva la pregunta, perdón? Solo me Sí, distraje no un se poco. preocupe. Disculpe. ¿Conoce alguna experiencia en la que desde la salud facultativa se hayan incorporado estas prácticas como parte del proceso de atención-cuidado? Muchas, muchas, muchas. Tengo muchos antecedentes de ello, incluso algunos que yo mismo he presenciado.
no voy a hablar de esto, voy a hablar de algunos que he podido observar. En realidad es de que yo hablé de cómo llega la santería a Chile, pero en el fondo no hablé, no lo quise ahondar, porque estamos esperando para esto, no para esta pregunta, sino para, si es que sale una pregunta sobre ello, de cómo, sino de cómo la santería, en el caso santiaguino puntualmente, se hace difusión y se establece en términos, o se arraiga en términos culturales y religiosos. Hay un caso muy puntual de una persona que tiene un cáncer en el cerebro y que después de verse con diferentes médicos, una santiaguina, una mujer santiaguina, después de verse con diferentes médicos, ella, bueno, la desahuciaron, ella tiene un cáncer en el cerebro, tiene un cerebro gigante, le había crecido el tumor. Y un médico cubano, en Cuba la santería es como, la práctica de la santería en Cuba es parte de una práctica cultural, entonces no es, o sea, practicar santería o palo monte, estar iniciado en esto, no tiene que ver con un sesgo científico, digamos. Un médico cubano, que además era un babalao, le dice, aquí no hay, científicamente no hay no hay nada. Entonces, te recomiendo, ¿por qué no vas a ver un babalao y te consultas? Y ves que te dice orulo, te dicen los espíritus, te dicen los orichas. Ella va, se consulta y le dicen que tiene que iniciarse en ese momento, entrar al cuarto de santo y tomar los 7 días de, de ceremonia. Ella lo hace y después de un periodo de 2 semanas, 3 semanas, sale de las prácticas, etcétera, religiosas, vuelve a Chile, bueno, se va al Mejeiros, este importante hospital cubano, le hacen una radiografía, un aspecto, y desapareció el tumor. Entonces ella volvió a Chile como una santa, así como alguien que a partir de una práctica religiosa se salvó. Entonces vuelve y las personas que la conocían empezaron a hacer difusión de boca en boca de que una persona chilena con un cáncer en el cerebro va a Cuba, se vincula a una religión exótica y vuelve sana. Entonces, parte, digamos, de esta difusión y arraigo de la santería no solamente es un punto, o sea, digamos, por los cubanos que traen estas ideas, sino de chilenos también que se relacionan con nuestras prácticas religiosas. En los años 90 eh, era inusual quizá conocer o comprender, conocer sobre todo estas diversidades religiosas. Y ahí viene una piedrecita, digamos, del inicio de la santería o de las creencias afro, en este caso afrocubanas, en Chile. Entonces después, bueno, vienen ya chilenos que van a Cuba a iniciarse porque tenían una dolencia o porque tenían ciertos problemas de cualquier cosa, y bien, y así, ahí se la asocia de alguna forma al contexto de la salud, por ejemplo. Por ese lado. Y bueno, después hay chilenos que terminan completando su proceso, digamos, se convierten en santeros, en babalaos, sobre todo en santeros, forman sus propias casas templo y mantienen un vínculo muy estrecho con Cuba. Entonces hay todo un proceso histórico bastante amplio y bastante complejo en esto. Y casos hay muchos, desde menores, digamos, hasta estos más complejos, digamos. Incluso a esta persona le hicieron una nota en un diario y se volvió bastante famosa. Y casualmente es una de las personas que mayores ahijados tiene, chilenos de otras nacionalidades, porque claro, es la persona que desapareció un cáncer en el cerebro o alojada en alguna parte del cerebro, desconozco los términos científicos para hablar de esto. Entonces, hay esto. Y por otros lados también, no solamente en la salud, en otros casos, pero en esto, por ejemplo. Y ahora con el tema del COVID, hay todo un tema con esto, es decir, las personas procuran ir con el padrino antes de ponerse la vacuna, porque el padrino lo va a consultar y si ve que en el futuro o en su futuro está que se van a contagiar, les hace una limpieza, por ejemplo, o les da un santo para la protección. Entonces, no se vacunan porque están blindados, porque tienen el H, la energía del oricha. Entonces, hay esta visión, digamos, y casualmente algunos no se contagian. Entonces, hay un poco esto de, De una visión, sí. Son creencias que se van mezclando con el saber claro. que a uno le dan también como enfermero desde lo científico y que debe respetar a lo que creen los otros y ahí cómo trabajar con eso. Eh, sí, dígame nomás, profesor, disculpe. O sea, yo creo que en la santería, como en otras prácticas ¿Mm? religiosas quizá, en la santería cubana existe mucho esta idea de este vínculo de medicina alternativa, hablando un poco de las creencias, pero también sobre todo de las hierbas, el uso de ciertos elementos, con la medicina científica. Incluso se da mucho de que un médico
te dice, bueno, hay que combinar los dos saberes. Hay este discurso allá, el saber religioso, porque cura, pero también el saber científico, incluso dentro de los contextos de práctica religiosa, es decir, de las personas, de los babalaos o los santeros, los que tienen una casa templo y tienen ahijados, hay un momento en el que el oráculo te dice, esto no es religioso, tienes que ir al médico. Como que siempre hay ese diálogo entre la salud y la Sí. enfermedad. Y cuando ellos ven o creen que el oráculo les marca que es un tema meramente místico o esotérico o que se puede solucionar con un tema religioso, se enmarca. Pero cuando hay un tema médico, una enfermedad marcada para ser atendida por un médico, o la medicina científica en este caso, se derivan hacia allá. Hay como mucho respeto también en esta parte, digamos, al menos desde los líderes religiosos en Cuba y en diferentes lugares donde se practica la santería cubana. Sí, que es algo que no pasa en general acá en Chile con respecto a los pueblos originarios, por ejemplo, que Claro, cada pueblo tiene su deidad, la machi en este caso, los aymaras tienen también sus propias creencias en salud y que no son respetadas generalmente y eso dificulta un poco el diálogo entre los protagonistas de esto. cierto. Sí, es... Profesor, sí, dígame nomás, que le iba a leer un comentario que me estaban haciendo acá, que No, excelente la presentación y que muchas gracias por el tiempo y la información tan valiosa, dice María Jesús. gracias, María Jesús. Gracias por tu comentario. Creo que no hay más No, preguntas. Por mi parte, profesor, no sé, Carlos, si tienes alguna consulta, yo agradecida totalmente, es un tema muy, muy interesante. Creo que se podría ahondar mucho más en esto, que va para largo y como le mencionaba, creo que es parte esencial para que nosotros podamos comenzar a visualizar o hacer más propio el conocimiento con respecto a lo que está creyendo el otro y la realidad del otro para nutrirnos nosotros también como agentes del cuidado de las personas, las familias y las comunidades. claro. En cualquier otro momento puedo conversar sobre ese sistema o sobre otros, Ujú. en Salomonte, cualquier otro sistema religioso, o bueno, yo estoy abierto para, sobre el vudú, por ejemplo, que es totalmente diferente a lo que conversé hace un momento, pero que también hay estos vínculos, estas relaciones con la noción de salud y enfermedad. Entonces, muy Sí. agradecido a todos y bueno, estoy aquí para cualquier cosa que duda o comentario en algún otro momento. Me pueden escribir a mi correo, podemos conversar sobre diferentes temas. Así que muchas gracias, Ana María. Gracias, Carlos. Muchas gracias, profesor. Si me permiten, perdón, ahí sí ya. Agradecer también por la presentación y, bueno, precisamente usted acaba de comentar también o dejar el canal abierto como para consultas, como esta transmisión se va a hacer también en forma sincrónica, entonces seguramente van a haber personas que están interesadas, ¿no es cierto?, en hacer preguntas específicas, así que por esa vía vamos a dejar también la forma de poder establecer comunicación. De mi parte, muchas gracias. De verdad que no tengo otra palabra como para decir por este compartir, porque realmente ha sido muy, muy importante para nosotros, específicamente pues del área de la salud. Gracias, Carlos. Muchas gracias. No, yo agradecerle nuevamente y agradecer a los participantes por la conexión. Sabemos que de repente es un horario un poco complejo por temas laborales y familiares, pero nada, decirle que ha sido muy, muy interesante. Desde lo personal también creo, es un tema que a mí me gusta por lo menos bastante y que he tratado de interiorizar también dentro de mis prácticas como enfermera y como persona también. Así que ahí estaremos en contacto. Claro que sí. Gracias a todos por estar presente. Gracias, Ana María. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Un abrazo y buenas noches. Buenas noches, Gracias, profesor. profesor. Un Que gusto. esté muy bien. Vamos a pedirle a don Carlos si está por ahí para que